Hoy nos acompaña en Periodista Digital José María Merino con motivo de la publicación de esta antología de cuentos La realidad quebradiza. Bienvenido a Periodista Digital. Encantado. Bueno, usted es un autor que ha tocado muchos tipos de géneros literarios, ensayo, poesía, pero esta vez nos vamos a referir al cuento. ¿Qué tiene este género que lo hace tan especial? Bueno, tal vez que cuenta muchas cosas en muy poco espacio. Te permite una intensidad dramática que no te la permite tal vez la novela y además necesita una colaboración del lector, cosa que te exige trabajar especialmente para que el lector no se desanime y acabe de leer el cuento. Sí, además comentábamos que el hecho de que el cuento sea algo breve incita al lector a que preste más atención porque tienes más detalles que perderte, ¿no? Evidentemente, yo creo que en ninguna pieza, bueno, en la poesía por supuesto, pero en ningún género literario como en el cuento, la relación lector-escritor está realmente patente, ¿no? Está ahí. Bueno, este libro es una recopilación de sus mejores cuentos, hecha por Juan Jacinto Muñoz. ¿Y ha sido usted partícipe de esta recopilación o ha sido todo cosa suya? Nada, yo he respetado totalmente lo que ha hecho Juan Jacinto, ¿no? Él me planteó, por supuesto, ¿qué te parece este índice y tal? A mí me pareció que era significativo de las diversas partes de mi obra, de mis manías, de mis obsesiones, etcétera. Yo le dije, me parece estupendo, Juan Jacinto, es tu problema. O sea, yo soy responsable de los textos, pero tú lo eres de la antología, de la presentación, un poco de cómo va arropado el libro, ¿no? Y además, sí que es verdad que hace un recorrido por sus manías, sus diversas maneras de escribir, pero también es posible que haya algún cuento que no haya sido publicado en otro libro y haya visto la luz aquí en la realidad. Ay, se me olvida, la realidad quebradiza. No, todos pertenecen a libros. Precisamente era un poco el convenio, ¿no? O sea, eran recoger de lo que ya estaba publicado, pues una serie de elementos, ¿no? Y traerlos aquí. No sé si entre los minicuentos, entre los microrelatos que hay al final, hay alguno inédito, no lo sé, no lo recuerdo, ¿no? Pero en general todos, y además al principio en el índice está explicado, todos proceden de los libros de cuentos que he venido publicando desde hace ya tantos años, e incluso está incluido el último sí, libro de cuentos cuando no estaba publicado. Pues además el simple hecho de empezar a leer este libro ya es una aventura porque en la contraportada nos advierte que la lectura de este libro en sí misma puede resultar temeraria. ¿Es más o menos esto lo que quiere transmitir con su literatura? ¿Algo como una aventura o...? Bueno, lo que pasa es que el preámbulo de Juan Jacinto Muñoz Rengel, que es muy divertido y está muy bien, es casi un cuento, pues me hace una especie de operación, sí. Entra dentro de mis interioridades de todo tipo y va desvelando un poco mis obsesiones en la ficción. Bueno, yo lo que veo es la realidad con mucha extrañeza. Y la he visto siempre igual de extraña, y ahora que voy haciéndome mayor cada vez más extraña, y además es evidente que no hace falta demostrarlo, ¿no? Y en este caso los cuentos reflejan esa mirada mía de la realidad, esa extrañeza ante lo que soy yo, ante los elementos de los que estoy compuesto, ante los sucesos, ante el paso del tiempo, en fin, el sentido del absurdo, que lo tengo muy marcado, ¿no? Y yo creo que, bueno, si todo eso puede generar unos cuentos desasosegantes, pues bien, yo pretendo que los cuentos sean ante todo entretenidos y que el lector se lo pase bien leyéndolos, pero si además se desasosiega un poco, bueno, no está mal, porque yo creo que en esta vida es bueno estar un poco desasosegado, ¿no? Además, algo muy curioso de sus cuentos es que comienzan con una historia que podría ser real perfectamente y de repente vas viendo cómo va degenerando, por decirlo de alguna manera, hacia unos lugares de fantasía. ¿Qué quiere transmitir? O sea, ¿qué es esta dualidad? ¿Por qué esta dualidad en sus cuentos? Porque esa dualidad, aunque no la advirtamos, está continuamente presente. Pensamos que todo está dado así para siempre y que todo es normal. Y de pronto un terremoto, por ejemplo, o de pronto llueve cuando no debía, o por ejemplo, bueno, pero si es que la realidad es imprevisible en las cosas más nimias, ¿no? Y no digamos nada en los aspectos de la vida cotidiana. Estamos convencidos de que volveremos a casa, abriremos la puerta y todo seguirá igual, y a lo mejor no sigue todo igual, a lo mejor las cosas han cambiado. Yo creo que ese elemento azaroso de la realidad, la literatura tiene la obligación de convertirlo en algo palpable, ¿no? Y decir, bueno, yo ahora voy a construir una realidad inventada, una ficción, donde el azar es el que predomina, donde lo extraño está presente, donde lo fantástico tiene lugar, porque lo fantástico, bueno, pues está dentro de nuestra imaginación también.
no es algo irreal, es que lo pensamos, lo soñamos, por lo tanto, también forma parte de nosotros y de lo que es la realidad. Otra de las cosas que quería hablar con usted es que sus cuentos no tienen un final cerrado. Deja al lector que sea él, o intuyo que que sea el lector el que imagine cómo puede terminar. ¿Por qué hace esto? Bueno, en realidad el cuento cerrado es un cuento muy del siglo XIX. Los grandes maestros abrochaban los cuentos. Yo creo que a lo largo del siglo XX los cuentos se van dejando finales abiertos. En el minicuento hemos vuelto otra vez al final cerrado. El minicuento necesita abrocharse, porque como se juega en un terreno muy corto, si encima no cierras en lo posible el cuento, puedes despistar mucho al lector. Pero el cuento canónico, el cuento pues de entre 5 o 3 y 10 o 15 páginas, hombre, pues dar lo más intenso en un momento determinado y dejar que lo demás se evapore suavemente, yo creo que no está mal. A mí por lo menos me gusta hacerlo, ¿no? Siempre que haya dado lo que yo quiero dar del cuento, claro. Siempre que no quede nada colgado, ¿no? Sí, y bueno, he de decir también que si sus cuentos son buenos, pasando a los microrelatos que recoge esta analogía al final, son alucinantes con lo que consigue transmitir en apenas 6 líneas. ¿Cómo es posible esto? Pues es una de las gracias del minicuento, o del microrelato. A mí me gusta llamarlo minicuento. Una de las gracias es que te puedes enfocar en el minicuento la cosa más audaz, algo que seguramente en un cuento no podrías dar ese sentido, lo puedes sacar en un cuento. Yo tengo un cuento, no sé si lo he recogido aquí, un minicuento, donde al disolver la sacarina en el café, de pronto se forma una galaxia. Se forma un remolino en forma de galaxia. Y yo pienso, a lo mejor eso es una galaxia. Y luego pienso, a lo mejor nosotros estamos siendo disueltos en una especie de café que alguien va a beber. Bueno, eso lo puedo decir en 8 líneas. Si eso lo quisiese transmitir a 8 o 9 páginas, pues a lo mejor ya no tenía ninguna fuerza, no tenía ninguna gracia. Sí. Entonces lo bueno del minicuento es cómo consigues las cosas más audaces, concentrarlas en poquísimo espacio para que consigan esa intensidad, ¿no? ¿Y cómo surgen este tipo de minicuentos, así, o sea, pues de actitudes cotidianas, como remover el café? Pues posiblemente. Yo creo que lo fundamental en un narrador, como en un poeta o una persona que se dedique a esto, es la curiosidad. Tú tienes que estar abiertas, tienes que tener preparadas todas las antenas para ver lo extraño, lo curioso de cualquier cosa, ¿no? Casi eres como un detective de lo extraño, ¿no? Y los cuentos, ¡pin!, se encienden o no. De pronto ves el cuento o no ves el cuento. Curiosidad que además Juan Jacinto destaca en el perfil que hace de usted al principio del libro. Sí, yo digo, bueno, yo soy curioso pero no chismoso. Tengo una curiosidad que procura ser creativa, ¿no? Usted trabaja en el Ministerio de Educación y me gustaría saber cómo de importante cree usted que es la literatura en la enseñanza. Debería ser importantísima. No porque yo me dedique a ello, sino porque creo que la literatura es el instrumento que hemos tenido los seres humanos, el instrumento más adecuado para saber cómo somos. No hay otro igual. Ni la ciencia, ni la psicología, ni la filosofía, ni la historia definen también lo que es la profundidad del corazón humano, nuestros comportamientos, por qué somos traidores o generosos, por qué nos enamoramos o matamos, en fin, eso está en la literatura. Y yo creo que la literatura es fundamental para conocer lo que hemos sido, lo que somos y lo que constituye nuestra condición. Y yo creo que la literatura en el sistema educativo está muy mal tratada. Y además, bueno, coincido con usted en que refleja lo que hemos sido, lo que nos ha pasado, pero en estos tiempos en los que cada vez se lee menos, ¿sigue siendo un reflejo de lo que somos? Hombre, claro que debería serlo. Si el problema está en que los que no leen, que a pesar de todo están empapados de lo que la literatura ha transmitido, o sea, se enamoran y saben que se enamoran porque hay montones de libros que desde hace un remotísimo pasado nos explica qué es enamorarse y cómo nos enamoramos. Porque yo tengo algún cuento donde suprimo la literatura y la gente no sabe lo que le pasa. Montones de actitudes provienen de que están fijadas, estereotipadas, formados los arquetipos en la literatura, ¿no? Pero ahora sí, leemos menos. Bueno, pues es una desgracia. Estamos perdiendo posibilidades de conocimiento del mundo. Igual que tenemos menos código lingüístico. Y cuando yo era joven, pues el conocer una palabra nueva nos parecía estimulante. Ahora la gente joven cree que con menos palabras es mejor porque puedes decir muchas más cosas. Mentira. Te empobreces y además quedas más indefenso, ¿no? Entonces, leemos menos o conocemos menos la gran literatura, la literatura que habla de lo que somos, pues seremos más pobres y más indefensos.
Bueno, y si la literatura dice usted que está maltratada en la educación, quiero saber también qué opinión le merecen los recortes que se están haciendo ahora en esta materia, ya que puede afectar para bien o para mal en este ámbito. Nada, en esta materia a mí me parece una profunda torpeza los recortes. Creo, una cosa es la reestructuración, tal vez la educación requiera reestructurar los elementos que tenemos, las estructuras, ordenarlas mejor, etcétera, y otra cosa es recortar, porque recortar, vamos a ver, si sabemos menos, es decir, si somos más tontos, ¿cómo vamos a poder resolver los problemas que se nos presentan? Yo creo que los problemas solo se pueden resolver con formación, con conocimiento, y ese es un campo en el cual yo creo que no se puede escatimar. Es decir, otra cosa es que ordenemos mejor los gastos. Vamos a ver cómo nos gastamos mejor el dinero, pero no podemos suprimir ni en educación ni en investigación, porque eso a mí me parece es una ceguera, ir a un abismo. Es decir, que vamos a estar menos formados, vamos a tener menos capacidad de conocimiento de la realidad, y entonces ¿cómo salimos de este embrollo y de este lío en el que estamos? No, yo estoy totalmente en contra. Creo, otra cosa es que con el criterio necesario nuestros gobernantes estructuren el gasto de otra manera. Piensen, no, vamos a ver cómo gastamos más razonablemente esto. Pero de pronto, por las buenas, escatimar en educación me parece un grave error. Y lo digo totalmente consciente de lo que digo. Además, educación e investigación, que son los dos campos que más están sufriendo las represalias de la crisis, por así decirlo. Claro, pero si es que si nos salvamos de la crisis que tenemos es gracias a que podemos tener nuevos conocimientos, nuevas formas de análisis, nuevas formas de trabajo sobre la realidad en todos los sentidos. Que queremos emprendedores. Bueno, forme usted a la gente y a lo mejor forma usted emprendedores, pero si usted escatima en la formación de la gente, ¿de dónde van a salir esos emprendedores que usted está necesitando? Y no solo escatima, sino que encima es posible que a la hora de estudios universitarios se limite, ¿no?, al acceso a las personas, dado el alto precio que está adquiriendo. Claro, lo que pasa es que en el campo universitario posiblemente ahora, y yo lo sé de muy buena tinta, a lo mejor hay 70 alumnos matriculados y solo asisten a clase 35. A lo mejor lo que hay que empezar es a controlar rigurosamente qué es lo que está pasando en la enseñanza. Pero eso no quiere decir que el hecho de que apliquemos más estrictamente los requisitos y apliquemos más estrictamente la obligación de asistir a clase y de formarse, controlemos más a la gente que de verdad quiere formarse. Pero no escatimemos en absoluto en formación, sino todo lo contrario. Apoyemos más incluso la buena formación de la gente. Pues esperemos que esto se solucione de la mejor manera posible y muchas gracias por habernos acompañado en Periodista Digital. Encantado.